¿Qué tal, Javier Ángel? Mira, después de que hace algunos días se permitiera a un pintoresco gobernante romper la etiqueta de vestimenta en una cena de gala de nuestro Palacio Real, voy a hablarte de los recargados protocolos que para estos asuntos han mantenido las monarquías europeas. Bueno, pues sí, cuéntanos. Y vamos, yo estoy en ascuas. ¿De dónde viene todo este ceremonial, a veces exagerado? ¿Y cuál es el principal motivo de su existencia? Pues mira, el primer historiador que perdió el tiempo en recopilar estos prolijos ceremoniales fue el alemán Johann Christian Lüning, quien a principios del siglo XVIII publicó un libro titulado Theatrum Ceremoniale. Lüning ya en su primera página hace toda una declaración de principios al escribir. Dado que nuestros gobernantes personifican la imagen del Todopoderoso, es necesario que tenga el mayor parecido posible con el Señor. Y continúa, si el pueblo observa que en la vida del amo hay un orden, lo seguirá. Si la gente contempla desorden, llegará a la conclusión de que no es la auténtica imagen de Dios. Desaparecerá el respeto y las naciones se convertirán en víctimas del caos. Vaya, ¿cómo lo plantea este Lüning? Dicta toda una teoría filosófica para justificar cómo se debe servir un plato de lentejas al rey. Pues mira, más o menos de eso se trataba, ¿no? El conde Filimerto de Gramont, desterrado de la corte francesa por un delicado affair que tuvo con una de las amantes de Luis XIV, se fue a Inglaterra y ahí fue tan bien recibido que el mismo Carlos II le brindó el honor de presenciar el protocolo de la comida del rey inglés. Gramont cuenta que primero entró un dignatario con un bastón, acompañado por un noble que llevaba un mantel, se arrodillaron 3 veces frente a la mesa, desplegaron el mantel, se volvieron a arrodillar 3 veces y salieron del cuarto. Después entraron otros 2 caballeros con un salero, un plato, el pan, hicieron las 3 genuflexiones al entrar y al salir, después aparecieron 2 damas con el cubierto que también hicieron las consabidas genuflexiones, en fin, toda una fanfarria de trompetas y tambores con la Guardia Real, quienes depositaron sobre la mesa 24 platos de oro llenos de viandas, luego entró una tropa de damas también haciendo genuflexiones y así hasta el postre. El rey Carlos, muy orgulloso de la ceremonia, le pregunta al conde, ¿verdad que en su país no se sirve de este modo al rey de Francia? Y el conde respondió, la verdad es que no, pero he de reconocer mi error, pues yo creía que estos caballeros se arrodillaban tanto para disculparse por la pésima comida que le sirven a vuestra majestad. Bueno, estos franceses siempre tan tiquismiquis con la comida, pero creo que en Versalles tampoco se quedaban cortos. Las comidas de Luis XIV eran todavía mucho más exageradas. Mira, para servir el menú diario del rey se necesitaba una pléyade de cientos de cortesanos, funcionarios y militares. El asunto comenzaba cuando el ujier principal golpeaba con su bastón la puerta de la Guardia Real y decía, caballeros, cubierto para el rey. Entonces entraba toda la Guardia Real con todos los avíos y ponía la mesa siguiendo un marcial orden y un riguroso protocolo. Luego el ujier principal se asomaba a la puerta y decía, caballeros, carne para el rey. En una sala cercana al comedor, en la que se exponía toda la comida, se formaba una solemne procesión hacia el comedor. Primero iba el ujier principal, detrás el chambelán con el primer plato, luego el mayordomo principal con el segundo plato, y así todo el menú, y la procesión además iba escoltada por guardias armados con carabinas, supongo que para evitar que nadie intentara picar en los platos. Tomado el comedor, la actividad era frenética, y uno cortaba la carne, otro la servía en el plato, un tercero se la ofrecía al rey, y así con todo, con el vino, con todo. No hace falta decir que todas estas tareas estaban perfectamente tasadas y los cargos para ejecutarlas eran de designación real. ¿Y eso era así todos los días? Así era todos los días, ¿eh? En total, para atender la comida real, hacía falta casi 500 personas. Pero mantener a todos esos costaría muchísimo dinero. Pues no, todo lo contrario. Mira, detrás de esta desquiciada cortesanía estaba un gran ministro de Finanzas, Jean-Baptiste Colbert, quien llegó a la conclusión de que con el impuesto que más se podía recaudar y que además menos quejas generaba era el impuesto sobre la vanidad. Para acceder a cualquiera de estos inútiles cargos no bastaba con ser un noble de muy alta alcurnia, ¿eh? Además había que pagarlo y el precio era altísimo. También hay que decir que los cortesanos franceses eran muy vanidosos, pero de tontos no tenían un pelo, ¿eh?
y de sus dignidades se dedicaban a robar todo lo que podían. Oye, pues había que recuperar la inversión. Bueno, los recientes actos de coronación de Carlos III que hemos visto en la televisión nos han recordado esas glorias pasadas que nos estás contando. Sí, pero fíjate, Javier Ángel, no creas que este esplendor que nos ha servido la BBC de la corona británica siempre ha sido así, ¿eh? Curiosamente, el boato de la monarquía británica, desde las ostentosas comidas de Carlos II, oye, pues fue decayendo hasta extremos calamitosos, ¿eh? Mira, en el siglo XIX, toda la prensa europea comentaba los desastres organizativos en las grandes ceremonias de la realeza británica, ¿eh? La coronación del juerguista Jorge IV, del que hablamos aquí, el amiguito de Brummel, fue tal dislate que tuvieron que recurrir a un grupo de luchadores profesionales para que pusiera orden entre los invitados más borrachos. Y toda esta magnificencia que hemos visto estos días por la televisión viene de Eduardo VII, quien a principios del siglo XX puso en hora todo este protocolo de la Casa Real Británica, porque Eduardo estaba viendo el vendaval político que se estaba llevando por delante a muchas familias reales y restauró todas estas ceremonias tradicionales y de esta forma presentaba a la Gran Bretaña ante el mundo como el relicario de las tradiciones monárquicas. Oye, ¿y cómo crees que va la cosa aquí, en España, con nuestra actual monarquía? Julio Cerón dejó escrito: cuando murió Franco, el desconcierto fue grande, no había costumbre. Después de 40 años de régimen de Franco, ese desconcierto no solo fue para los políticos, lo fue para todo el mundo. En el caso de la recién restaurada monarquía, estaba todo por hacer y la primera duda que se planteó fue si el nuevo rey debería ir a vivir al Palacio Real y volver a los antiguos protocolos de su abuelo Alfonso XIII. Su padre, don Juan, le dijo a Juan Carlos: ni se te ocurra, pasábamos un frío atroz, era todo incomodísimo y si pedías un vaso de leche caliente, la cocina estaba tan lejos que cuando te llegaba ya estaba helada. Pero aún así no creas, Javier Ángel, que la corte de Alfonso XIII fue precisamente Versalles, ¿eh? Antonio Bello recuerda que de niño en Madrid tenía de vecino a uno de los jefes de la Guardia Real, llamado Corrochano. Cuando le tocaba guardia, comía con la familia real. El menú era de lo más normal y muchas veces, mientras estaban tomando un modesto cocido, Alfonso XIII le decía: ya ves, Corrochano, ya ves. Y luego la gente criticando que aquí comemos langosta y angulas todos los días. Ahora, todo esto del boato y el culto a la personalidad se ha pasado también a los políticos. Pues es verdad, oye, que la historia nos dice que el gusto por el lujo y el boato es consustancial a la naturaleza humana. También los políticos, que presumen de sus orígenes más plebeyos, en cuanto pueden se suben al carro, ¿eh? Y por no hablar de la sangrante actualidad, recordaremos cómo don Manuel Azaña, cuando llegó a la presidencia de la Segunda República, se fue a vivir al Palacio Real, al que renombró como Palacio Nacional. Todas las tardes, emulando a la familia real, ante la rechifla de sus camaradas, todo hay que decirlo, salía de paseo con su esposa y sus cuñados, el matrimonio Rivas Cherif, en el lujoso coche oficial con su escolta hacia la sierra. También se hizo traer muchos muebles del Palacio de la Granja para redecorar su residencia y despacho, pues se encontraban muy pobres las habitaciones que antes habían acogido a los Borbones. Y como no, Javier Ángel, estas veleidades aristocráticas también se ha dado mucho entre los nuevos ricos. Mira, Julio Muñoz Ramonet fue un trapisondas y un extraperlista catalán que después de la guerra, bajo el paraguas de Franco, traficando con el algodón, se hizo muy rico, pero muy rico, ¿eh? Llegó a ser tan rico que en esa época encendía ostentosamente los puros con billetes de 1000 pesetas. Y claro, el siguiente paso fue imitar a la realeza. Adquirió el palacete del Marqués de Alella en Barcelona. También se compró un Rolls Royce y contrató a un antiguo chofer de Alfonso XIII para que lo condujera. La primera vez que se subió al coche, le dijo al chofer: lléveme a palacio, como diría el rey. Entonces el chofer le respondió: no, su majestad siempre decía: lléveme a casa. Vanitas vanitatis. Vanitas vanitatum, Javier Ángel, cuídate, que nosotros somos contingentes, pero que tú eres necesario.